Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. FedExNet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Siga, vecinita, pase, ¿qué se le ofrece? ¿Qué busca? Busco algo largo, duro y que aguante. Uy, vecina, ahí sí váyase a la panadería de al lado. Ahí todo es duro. Sí, porque en Panadería Centeno cuidamos la salud de nuestros clientes, brindando productos frescos y de calidad como pan integral, exquisito pan ibarreño, tortas y todo lo que te puedas imaginar en pastelería. Estamos en toda la provincia elaborando el mejor pan desde muy temprano todas las mañanas. Panadería Centeno, somos el mejor sabor. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes siempre se conecten con este proyecto, con esta idea deportiva de llevarles a ustedes semana tras semana a un invitado, a un deportista destacado de la provincia, de la ciudad, de la provincia, del país. Y pues el día de hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos un invitado de lujo. Antes de ello, pues quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes semana tras semana, como les decía, pues llevándole lo mejor de un entrevistado, de un invitado más de aquí, un deportista más que nos visita todos los fines de semana. Así es que queremos agradecer a Cucavi, Pollos a la Brasa, allá en Otavalo, en Las Salinas, entre Roca y Bolívar, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencia es Confianza, a Centeno Panadería aquí en la 10 de agosto y Sucre, a su ferretería aquí en Cotacachi, asadero de pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, aquí en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, muy cerca de donde estamos, Comercial Isabelita, que siempre nos abre la puerta pues de su negocio para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados. A FedExNet también queremos agradecerle a este servicio de internet que hace posible que nosotros lleguemos a la zona de Intac mediante esta magia que es ahora las redes sociales.
También queremos agradecer al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba, allá en Ibarra, en la Jaime Rivadeneira, junto al Coliseo Luis Leoro Franco y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo, aquí en Otavalo, justamente en el Colegio de Ingenieros. Como no puede ser de otra manera, bueno, el día de hoy no podemos salir al aire en la radio pública precisamente porque estamos viviendo un debate presidencial, pero como no puede ser de otra manera, pues tenemos a un invitado de lujo el día de hoy. Vamos a conocerlo, vamos a saber de quién se trata, así es que le quiero dar la más cordial bienvenida a don Washington Villamarín. Washito, buenas noches, gracias por estar aquí y bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas noches. Felicitándole también por este programa original que lo tiene, ¿no? Y gracias por la invitación también, porque bueno, recordar es vivir. Recordar es volver a vivir y hoy día voy a intentar hacer eso, tanto con usted y con las personas que le conocen también, ¿no? Y para los que a lo mejor no tuvimos el gusto de conocerlo de forma cercana, pues esta va a ser una oportunidad para conocer un poquito más de Washington Villamarín. Le invito a tomarnos el cafecito y mientras nos vamos tomando el cafecito vamos conversando. La primera pregunta, Washito, ¿dónde nace Washington Villamarín? ¿Dónde nace, dónde crece, dónde se desarrolla esa primera infancia que es la que creo que nos marca a todos, ¿no? ¿Dónde, bueno, Washito? Yo nací aquí, yo nací en Otavalo. ¿Ya? Mis padres, pues, con una familia grande de 10 hermanos y hermanas. Y realmente ya casi el último, ¿no? El más travieso de todos. Y pues ahí nací y ahí empezaron mis primeros pasos en el jardín, recuerdo, en la escuela, un poco travieso, con amigos como Pipo Ramírez, algunos de ellos que recuerdo en la escuela de la infancia de ellos. Y pues fui creciendo luego de la escuela, pues recuerdo que ahí inicié mis primeros pasos en lo que se refiere al deporte. ¿En qué deporte? ¿En el fútbol? Específicamente en el atletismo. ¿Ya? Recuerdo que fui campeón de Imbabura en salto alto. ¿Ya? En la escuela. ¿Siempre fue espigado? Sí. O sea, a comparación de sus compañeros. A comparación, mis compañeros estaban entre los más altos. ¿Ya? Entre los más altos. Entonces, recuerdo hasta la marca fue de 1 metro 31 centímetros con la que gané en ese campeonato. Desde ahí, pues ya me inicié después con el voleibol y tarde con el fútbol. ¿Ya? En el colegio realmente fue donde me inicié con el fútbol. Ya. Usted hablaba hace un poco el tema de su infancia. ¿En qué barrio de Otavalo se desarrolla esa infancia? Porque antes, usted recordará, Washito, y yo creo que nosotros, los que estamos más o menos también en la edad de unos 40, todavía pudimos vivir esa sensación de vivir en el barrio, ¿no? De salir a jugar en la calle, de salir a ver la plaza, de silbarse con los amigos de al frente y invitarles al fútbol, a las tortas, a los trompos. ¿Cómo fue esa infancia? Uno de los barrios bastante famosos, Los Portales. ¿Ya? Ese fue mi barrio donde vivíamos. Nosotros vivíamos en la 31 de octubre, cerca a lo que es hoy la Plaza Cívica, ¿no? Más abajito de la Artística. Esa era la Gallera. Casa, por la Gallera, más abajo de la Gallera. Ahí vivíamos, pues ahí vivíamos junto con amigos muy familiares, como la familia de los Ruiz, y todos ellos que nos acompañaban. Y bueno, ellos también con ellos formamos también un equipo de fútbol y solíamos jugar en la parte de abajo donde en ese tiempo era la Gabriela Mistral y abajo había un espacio cerca al río donde sabíamos hacer los grandes partidos de fútbol entre amigos ahí, pero ahí sí, bueno, apostábamos. A mí nunca me gustó, pero ese era la tónica. Apostábamos en dinero, todo eso era. Pero jugábamos unos partidos desde las 2 de la tarde hasta ya no se veía ya. Claro. Y nunca terminábamos porque terminábamos empatados, casi nadie quería ganar, perder, entonces eran unas anécdotas súper interesantes. Se les iba la pelota al río, me imagino. De ley. Y ahí el que perdía tenía que echarse al río a coger la pelota. Qué chévere. Y muy cerca también de lo que era el estadio del Batán. Claro, cerca. Me imagino que también ahí había... Uno de los incentivos de esos fue el que yo estaba en mi casa, yo solía dormir en el segundo piso y escuchaba los gritos de gol. En ese tiempo pues jugaban
grandes equipos que tenía aquí en Otavalo de los antiguos, donde el padre Almeida, recuerdo algo de eso. Entonces ya apenas tenía, ¿qué tendría yo? Unos 8, 10 años, y escuchaba, pero a gritos, ¿no? Salía corriendo y me iba al estadio corriendo a ver qué pasaba, qué era. Entonces me entraba por ahí, me escabullía para no pagar, típico de los pequeños, y a ver el partido de fútbol, pero no veía mucho, no me interesaba tanto, ¿no? Decían que, por ejemplo, alguien nos contaba alguna vez en alguna anécdota que inclusive para el hecho de no pagar, entraban cargando las maletas de los jugadores. Los jugadores que iban a jugar entraban cargando las maletas y claro, como entraban con las maletas cargadas ya no les cobraban. Ya no nos cobraban la entrada. Hablábamos del voleibol. ¿También practicaba el voleibol ahí? En la escuela. En la escuela, por la... ¿El ecuavóley o el voleibol? Voleibol de 6. Por la estatura que teníamos, entonces fuimos seleccionados algunos. Ahí recuerdo de Pineda, del Flaco Echeverría, de algunos jugadores que participábamos en eso, y realmente quien nos ganaba siempre era la escuela 10 de agosto, pero por el Julio era un negrazo, mucho más alto, y entraban unos ganchos que no podía, era imparable realmente. ¿En qué escuela estuvo? En la escuela católica estuve por mis 6 años. En los Piano Pérez Quiñones. En los Piano Pérez Quiñones, 6 años ahí. O sea, estuvo relacionado casi el barrio central y los portales en su niñez. Exactamente. El Batán, los portales y el barrio central. Exactamente. La escuela, el deporte y la residencia. Y la residencia ahí también. Qué chévere. De la escuela católica, ¿qué recuerdo le trae? Solo el voleibol y el atletismo en ese caso. Claro, solamente lo que es el salto alto que participé. Ahí, por ejemplo, ¿quién les entrenaba en esa época? Nadie. ¿No? Nadie, simplemente lo hacíamos porque, no sé, en los genes nace con uno con ese tipo de habilidad para el deporte, ¿no? Pero entonces, ¿cuál profesor se ponía al frente, por ejemplo? ¿A quién recuerda? Recuerdo en ese tiempo simplemente, la verdad no recuerdo quién, pero solamente eran quien nos acompañaba. Recuerdo del profesor que más recuerdo en ese tiempo, que era mi profesor, el profesor Troya, pero él no nos acompañaba en esto, casi no hacíamos actividad física con él, pero sí de Fabián Vargas. Él era el que más me apreciaba y él era el que más me apoyaba, porque realmente tener una medalla de oro para Otavalo en salto alto, pues era increíble. Para mí no tenía mucho significado porque no sabía de lo que se trataba, ¿no? Pero para el resto sí. Entonces en la escuela yo tuve muchísima acogida y realmente... Me perdonaron las faltas entonces. No faltaba porque era mi mamá, me caía. Claro que sí. Pasa esta época de la escuela, de la época de la niñez, de la primera niñez, y llegamos a la época de la adolescencia, de la juventud, en donde ya se pasaba prácticamente al ámbito colegial, en donde era otro cantar, ¿no? Otra situación. Muy diferente. ¿En qué colegio estudia Guachito? Yo me formé en el Colegio Otavalo. Todos mis hermanos se formaron en el Colegio Sánchez, en Ibarra. Fui el único rebelde que no quise estudiar más. Entonces dije, yo no me voy a Ibarra, a mí no me gusta. Ya probé con los curas. Ya suficiente. Ahí nomás. Entonces no tuvieron más otro remedio que ponerme al Colegio Otavalo. Realmente esa era mi aspiración. Y todos los días, como pasábamos ríos de estudiantes caminando, porque todos caminábamos al colegio, llegábamos, estudiábamos y de regreso. Mi formación ahí como deportista empezó ahí. Pero yo empecé, me acuerdo, en primer curso, por la estatura, porque en el colegio también yo formaba el tercero, era entre los 3 primeros más altos del colegio. Yo en primer curso. Los de sexto curso se supone que eran los más grandes y estaba entre el tercero, los más altos. Entonces mi dirigente de curso, Fausto Córdoba, recuerdo, me dice, usted saltote, dice, póngase en el arco. Y cuando ya vi el arco, el que era nuestro estadio, del Batán, el grande de arena. Entonces yo, pero si no tengo idea de lo que es eso, no, póngase nomás, ahí le tapa todo eso, pero nos dieron una goleada. Me dijo usted, ha sido qué malo, entonces, ¿no? Pero yo muy decepcionado. ¿Contra quién fue ese partido? Ese fue en el colegio, o sea, entre cursos. Entre ¿no? cursos, ya. En esa época, recuerdo de quien falleció, con mucha pena, que le decían el Indio Echeverría, y Francisco Páez, los dos grandes formadores. Para atletismo, para fútbol, para voleibol, para natación, en todo se batían ellos, los dos, los únicos. Y estos campeonatos era para sacar la selección del colegio. Entonces,
como yo que me iba a imaginar que me iban a tomar en cuenta cuando de pronto me llamaron, ven para la selección, pero ¿para qué? O sea, ¿para que seas arquero? Pues yo, bueno, arquero, la goleada que nos dieron, dice, no importa, entrenando vas a mejorar. Pero antes de eso yo ya empezaba. En ese tiempo el Colegio Otavalo funcionaba atrás del estadio del Batán. Claro, atrás del estadio del Batán funcionaba ahí. Pero claro, en ese tiempo, antes de eso, bueno, yo ya participaba en atletismo. Entonces yo ya obtuve medallas en salto alto, salto largo, salto triple, carreras, participaba en 400 y 800 metros planos. Esa era mi fuerte. Ya. Obtuve medallas ahí a nivel de Imbabura también. Medallas de oro, medallas de plata, bronce, de todo un Igual, poco, sin entrenar, prácticamente, sin prepararse. Solamente con la preparación de física, porque la parte técnica realmente corríamos porque, y siempre nos decían, este tiempo tienen que hacer si quieren tener medalla de oro. Entonces nos esforzábamos en eso y en realidad la técnica como se forman ahora no existía casi, no, para nada. Yeah. Nos entrenaban un poco la forma de salir, de picar, de las carreras, de los saltos, cómo hacer, y nada más, y de ahí sí corre cuenta de cada uno. ¿Dónde eran esos campeonatos? Porque me dijo ahorita que la primera medalla es interna en Otavalo, ¿no es cierto? Sí. La de la escuela. En la de la escuela no, la de la escuela fue a nivel de Imbabura. Ah, ya, en Ibarra. O sea, sí, en Ibarra. Realmente participamos aquí en Otavalo y yo salí seleccionado para ir a participar en Ibarra. Ya. Y en Ibarra pues era tan largo la participación de 30, 40 saltadores que se cansaron mis profesores, creo, quienes estaban ahí acompañándonos y se fueron, me dejaron solo. Al final yo no tenía a nadie al lado, recuerdo que como no había vallas ni nada para separar la gente, simplemente todo el mundo estaba al filo de la pista donde uno salta, ¿no? Y todo el mundo me gritaba que no puedo, que no salte, para que yo no gane, pues el único de Otavalo. No había nadie conmigo, nadie. Pero lo logré, sin embargo lo logré de eso. Ya. Entonces, y luego pasa al colegio y también pasa a ser parte de la selección. Parte de la selección de atletismo. Ya, y también va a participar en Ibarra. Y también fui a participar en Ibarra. También medallas también ahí, medallas de oro, plata, bronce también. Ya. Decepciones en algunos lugares, nada, no se sacaba. Pero así era el deporte y así se aprendía. Claro que sí. Empieza el tema del fútbol con esta goleada que prácticamente le dan en el estadio. En el estadio. Y estalla ya el tema del fútbol en Otavalo, porque el fútbol en Otavalo ha sido, creo que, una cuestión que va en la sangre de un otavaleño. Sí. Pero la cuestión ahí es que pasa también a formarse en el tema, como decía usted, con grandes formadores como Luis del Indio Echeverría, como Paco Francisco Páez. Que creo que yo puedo decir que en la generación, desde la generación prácticamente un poquito más antes de usted y las generaciones hasta creo que unos 5 o 6 años después de mí, podemos decir que todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos que ver algo, o con Luis Erindio Echeverría o con Francisco Páez, ¿no? En realidad, los más grandes formadores. Yo creo que sí. Y ahí se da prácticamente este vínculo ya con el fútbol. Sí, me escogieron ahí, pues entonces, estamos hablando ya a nivel que mi participación desde los años 76, ¿no? Ya es bastante tiempo eso. Y realmente en el colegio, bueno, ya me llamaron al estadio y bueno, pues ponte una camisetita larga para que no te lastimen los codos. Porque hay que recordar que el estadio era de tierra. Bueno, de tierra. Era de arena. De arenilla, ¿no? De arenilla, claro, era, ¿no? Piedras. Sí. Pero en la parte de atrás sí había un poco de césped. Entonces ahí recién empezaron a darme la técnica de cómo tapar. ¿Quién? Francisco Páez, específicamente. Él me empezó a formar. Me dijo, tienes que lanzarte así, tienes que coger así, los brazos tienes que ser así, y listo. Una vez que ya aprendí esa técnica, uno coge rápido. Un deportista enseguida coge y ya no... Esa es la habilidad, ¿no? Y luego, pues, las salidas, cómo cortar y todo eso. Entonces, ahí vio mi potencial, porque él pensaba... Venía con la bola rápido, ¿no? Y yo tenía que salir a coger, y él me levantó la bola y yo le saqué. Entonces dije, este vale para arquero, dijo, sí, vamos a seguir entrenando. Y el primer campeonato que recuerdo, ya nos entrenaron, nos formamos, fue en Cotacachi a nivel de instituciones educativas, de colegios especialmente, siempre. Otavalo, Ibarra, Cotacachi, Atuntaqui. La bronca al final
iba Otavalo, el Teodoro con el Otavalo, siempre. Pero nunca no nos ganaban aquí, eso sí. Entonces eran partidos a veces de ida y vuelta. Entonces, ¿Y en esos partidos ya usted tapaba ya? Ya tapaba ya. Ya empecé, recién ahí empecé ya formalmente a entrar ya a la... Sí, allá estábamos hablando que yo tenía 14, 15 años. 14, 15 años. Sí. Ya. Realmente ahí temblaba en el arco, pues recién empezando uno, ¿no? Pero así se empieza a formarse uno. Y ahí recién empecé mi etapa de formación, o sea, de la parte de competitividad ya deportiva en el fútbol específicamente. Específicamente de golero, de arquero. De arquero. Los partidos se hacían en Cotacachi, el estadio muy lindo, el mejor estadio que se inauguraba en Imbabura, el mejor estadio de césped, muy bonito, ahí jugamos ahí. En realidad... ¿Cómo fue el primer partido? ¿Contra quién jugó, por ejemplo, el primer partido, Guachito? El primer partido que yo recuerdo que jugamos, creo que fue contra la selección de Cotacachi. ¿Ya? ¿Nervios? Porque, claro, por supuesto que nervioso y todo. Y realmente 2 partidos jugué ahí. Uno con la selección, contra la selección de Cotacachi y el otro que fue contra la selección de Atuntaqui. Ya hasta ahí nada más, luego no, creo que salimos eliminados, pero porque el arquero que era titular, pues realmente no se había pasado de edad. Ya. Y por eso me llevaron a mí, pero un día yo no me presenté al partido porque tenía tanto miedo que no me presenté. Ya. Entonces ahí me hablaron y todo, pero desde ahí recién empecé a lo que es, bueno, a enfrentar esos miedos, ¿no? Y ahí empezó porque ahí iban los directivos, en cambio, de las federaciones deportivas a mirar a los jugadores que iban para sacar juveniles ya en esa época. Entonces, luego de eso ya fui convocado para la selección de Imbabura. Ya. Ahí contrataron un técnico, un excelente técnico, era de la costa. Ya. Pero realmente el entrenamiento fue tan duro que yo llegué a sobreentrenamiento y dejé de asistir porque me enfermé. Pero me fueron a buscar en la casa nuevamente para continuar porque era el único que aguantaba ese tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces ahí recién empezaba ya mi vida. Y luego como en los juveniles, con los cucarachos, con mi equipo de la juventud. Y ahí en cambio empecé a formar parte de San Sebastián porque me vieron mis aptitudes. Pues me llamaron, me acuerdo de Guachín y todos ellos que recién les conocía. Venga, Guayo, para que integre el equipo de San Sebastián. Ahí muy joven usted todavía. Claro, yo tenía recién ahí 15 años, pues. 15 años todavía, o sea, pero yo ya había participado en mi Copa en pro de juveniles. Vamos, Guachito, vamos a dar paso a parar un rato ahí. A la pausa publicitaria. Y a la venida contamos la historia de estas copas en PRODE, ¿ya? Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, no sin antes dejar de agradecer a nuestros auspiciantes, a Cucavi Pollos a la Brasa, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a Centeno Panadería, a su Ferretería Sadero de Pollo Super Pollo, a Comercial Isabelita, a Betexnet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Volvemos con más de Washington Villamarín dentro de un ratito nada más. FedExnet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExnet@gmail.com. FedExnet, una empresa de Intelectric Company S.A. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Siga, vecinita, pase, pase. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué busca? Busco algo largo, duro y que aguante. Uy, vecina. Ahí sí váyase a la panadería de al lado. Ahí todo es duro. Sí, porque en Panadería Centeno cuidamos la salud de nuestros clientes, brindando productos frescos y de calidad como pan integral, exquisito pan ibarreño, tortas y todo lo que te puedas imaginar en pastelería. Estamos en toda la provincia elaborando el mejor pan desde muy temprano todas las mañanas. Panadería Centeno, somos el mejor sabor. Amigos y amigas, volvemos nuevamente, estamos aquí conversando con Washington Villamarín. Guacho, ¿no? ¿Le conocen como Guacho? Como Guacho me conocen. Sí. Él es pues un reconocido portero, arquero de nuestra provincia y nos habíamos quedado, quisiera ir topando punto por punto, prácticamente después de estos encuentros que hay entre las instituciones educativas de la provincia que se da precisamente aquí en Cotacachi. Hay un lapso en donde usted es convocado a la selección Imbabura. Va solo, ¿no es cierto? De Otavalo va solo. Sí, recuerdo esa fue la primera Copa en Pro a nivel juvenil. Ya tenía yo mis 15 o 16 años casi. 15 años de haber sido, sí. Recuerdo que fue el primer campeonato porque se jugaba en un solo lugar, se organizaba. En ese recuerdo que fue en Riobamba en noviembre del 78. Fue nuestra primera participación ahí como en Imbabura. Pues realmente es difícil porque uno no se adapta en un lugar diferente, pero dábamos todo lo que ¿Dónde entrenaba la selección Imbabura en esa época? ¿En Ibarra? En esa época entrenábamos en Ibarra, en la parte de atrás del ferrocarril. Había unos amplios potreros que pusieron 2 arcos y eso eran las canchas. Claro. Pero era bonito el césped porque era alto y suavecito, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo era, por ejemplo, en esa época ir de Otavalo a Ibarra a entrenar? Porque me imagino que debe ser una aventura también ir de Otavalo. De ley, porque terminaba de almorzar, no hacía ni deberes y ya salía al entrenamiento. Entonces, pero nunca tuve problemas. ¿Su papá, su mamá qué decían? Realmente mis papás y mi mamá nunca, o sea, yo les decía, me voy a jugar fútbol, pero casi, deme para los pasajes lo único. Pero ya después, exigimos que nos den pasajes, porque nuestros padres realmente no tenían, pues éramos 10 hijos. Realmente, si te consigues para irte con sus pasajes, puedes ir. Entonces ahí nos empezaron a dar pasajes y nos daban también refrigerio. Recuerdo leche de cartón con plátano. Mano de plátano y leche de cartón. Tipo 4 o 5 de la tarde comiendo eso. Y qué hambre, ¿no? Uno eso, y volvía a casa más o menos 6, 7 de la noche. A hacer deberes. A hacer deberes, supuestamente. Acabar de hacer deberes, sí. Ya. ¿Qué tal la experiencia en Riobamba? En Riobamba realmente para primera vez un poco difícil, un poco creo amarga experiencia porque primero la adaptación, segundo frío, mucho más frío que Otavalo, Ibarra, peor todavía que Ibarra, y tercero encontrarse un lugar con comida un poco diferente y todo eso, sí era difícil adaptarse, realmente tampoco salimos triunfantes en eso, pero fue la primera vez donde el primer equipo que tuvimos donde nos
donde nos acoplamos todos. Ahí ya no había pues el insulto como nos tenían a nosotros, ¿no? El guangudo, el indio y esto, ¿no? O sea, nos llevábamos súper bien. Yo tenía una defensa muy sólida, Jarrín, Ecuador, Herrería, me recuerdo de ellos, más altos que mí todavía. Yo como portero era altos, saltaba un poquito y ya tocaba el poste. Ellos eran más altos, pero qué defensa que tenían, eso sí, qué defensa. 15, 16 años. 15, 16 años, bueno, ellos un poquito más todavía, ya tenían 17 por ahí, ya casi los 18 años. Soy el que más joven estaba participando. Usted vuelve prácticamente de esta Copa en Pro, de la primera Copa en Pro que puede jugar, que esta Copa en Pro era una de los semilleros, se puede hablar, ¿no? De los semilleros de donde salían prácticamente los jugadores después profesionales que los equipos de primera veían, fichaban y decían, vamos conmigo, tienes que ir conmigo. Y también selección del Ecuador en esa época, ¿no? Claro, estamos hablando selección de Ecuador. por ejemplo, de Guerrero, por ejemplo, que salió precisamente de las Copas en Pro y fue prácticamente a la selección de Ecuador. Exactamente, compañero mío. Pero usted regresa prácticamente de esa Copa en Pro, de la primera Copa en Pro que se da en noviembre del 78 y llega prácticamente a integrarse al equipo de San Sebastián. Sí, ya después de eso, pues San Sebastián ya se acercaron de mí, que por favor les acompañe, que les ayude, que bueno, realmente el titular que iba a ser Manuel Rosales, pero siempre necesitaban del apoyo de un arquero suplente que no tenían. Había alguien más, no recuerdo quién realmente era, pero casi nunca estuvo en los partidos, no sé, a lo mejor se resintió, no fue más. Pero realmente mi compromiso con San Sebastián y yo cumplí a cabalidad todos los partidos. En todos los partidos estuve presente. Estamos hablando que en el 79 usted tenía 16 años más o menos, 17 años. 16 años todavía, 16 años. Pero en esa época también ya formábamos parte de los clubes, porque Otavalo tenía una actividad deportiva futbolística increíble, increíble. Era todo el tiempo partidos, en todo lado se hacían campeonatos. Y pues nosotros a participar ahí. Entonces ahí formé parte de los cucarachos, los juveniles. En las mismas edades, entre 15, 16 años, 14 años. ¿Quiénes son los cucarachos? ¿Quiénes eran de los cucarachos? Los cucarachos formábamos Egas, era Garcés, Patricio González, Patricio Pérez, mi persona. Pipo Pérez, claro. Vela, un montón de Chicaiza, algunos, o sea, pero éramos, a más de ser amigos, éramos el equipo. Y Patricio Pérez también va a San Sebastián. Patricio Pérez también fue bien San Sebastián. Justo cuando participábamos en estos campeonatos nos vieron y también participó en eso. Usted llega al campeonato, pero hay que puntualizar de que justamente en ese campeonato que usted refuerza a San Sebastián o va de refuerzo a San Sebastián, se les da la oportunidad de quedar campeones nacionales del fútbol amateur en el Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, ni idea, ¿no? Yo ni idea, o sea, realmente a la edad que yo tenía, no medía todavía. No medía, ni siquiera sabía a lo que estaba metiéndome, pero la garra de meterse a participar ahí, ¿no? Y realmente cuando uno se paraba en el arco viendo a gente que ya tenía 25 años, 24, el que menos creo que tenía era 22, 23 años ahí en participación. Pedro Buitrón, me imagino, el menor. Y de los otros equipos igual, pues barbudos, todos ellos se les veía ya canchudos y todo, con sus mañas, con sus cosas, se acercaban a insultarle a uno, venían por lado, le pellizcaban, o sea, cosas, o sea, uno le ponían nervioso, uno no sabía, uno inocente recién empezando, ¿no? Pero ahí uno empieza a aprender y a hacerse duro también. Entonces, ese inicio con San Sebastián fue un gran salto pero demasiado grande, de lo que es a la edad de uno participar en los juveniles hacia un campeonato senior ya a nivel nacional. A nivel nacional, o sea, la gran idea. Entonces, ahí pues realmente pararse en el arco ahí con esos equipos sí realmente sí ameritaban. Se siembra en Otavalo este bichito de que San Sebastián está jugando el campeonato nacional. Me parece que el primer partido o uno de los primeros partidos con el Martillo de Tulcán, precisamente en Otavalo, empatan y la gente como que se decepciona, ¿no? Dice, sí, no están tan buenos, parece que no va a pasar nada. Y precisamente de esa revancha que se da en Tulcán, en el estadio de Tulcán,
ustedes vuelven victoriosos. Sí. Me parece que ganan 4-1 si no estoy, algo así, si no estoy mal. Sí, algo así. Y en ese partido usted ya está. Y yo creo que estuve también en ese partido, sí, me parece que ¿ya? Sí, estuve en ese partido. ¿Qué tal, por ejemplo, esa experiencia allá en Tulcán? Sí, ahí nos cayó un aguacero, o sea, qué frío, uno sin actividad en el arco porque no atacaban demasiado, entonces uno estaba tiritando, además de los nervios, encima el frío. Entonces, ¿ya? Esa fue la primera el primer foguearse uno ante años, ya fue una cosa así. Y el equipo Martillo de Tulcán, uno de los más reconocidos, ¿no? De los más reconocidos y duros de Tulcán de ganar. Muchas, con el Carchi no se juega, claro, dicen. A puchicas, dicen. Sí, yeah. Llegan prácticamente, me parece que en ese partido, cuando vuelven de ese partido, de la felicidad, porque como digo, la gente con el empate aquí decía, bueno, prácticamente parece que no va a pasar nada. Pero al momento que llegan de Tulcán, me parece que les recibe la banda de Otavalo, ¿no? Sí. Y les va llevando precisamente al parque y hacen todo un jolgorio. Claro, es que, ¿qué sentía Washington, por ejemplo? Claro, la emoción, o sea, ver que la gente sale a recibir, yo no tenía mucha idea, o sea, qué tanto júbilo, porque había participado en algunos campeonatos, habíamos ganado y todo, pero nunca era tan emocionante sino entre amigos. Pero ya ver que la gente se ponía, o sea, decía, esto ya es más serio, ¿no? Ya va las cosas más serias. El segundo partido, conversábamos hace un ratito fuera de micrófonos, el segundo partido que usted tiene la oportunidad de tapar fue en el Puyo. ¿En el Puyo o en el Puyo? En el Puyo, ¿no? En el Puyo, en la cancha del Puyo. ¿Qué tal, por ejemplo? Allá, por ejemplo, los estadios son durísimos, ¿no? Porque obviamente llueve, hace sol, la humedad, la cancha es muy rapidísima. Nos tocó jugar con el mediodía y hace un calor. Claro. Y aparte de eso, o sea, no llovió, sino que la cancha igual que la nuestra de acá, pero tierra, sí, ¿no? Es dura, de tierra y todo. Ahí recuerdo quienes estaban en la defensa, recuerdo mucho de Iván Cisneros. ¿Qué defensa más? Yo tenía mucho... El Sambo Cisneros. Yo tenía mucha confianza en ellos. O sea, me daban confianza porque... Washington también. No pasaban. Claro, Washington, el Sambo Cisneros, Modesto Jaramillo, claro. El Modesto le decía a la izquierda. Rodrigo Lema, a la derecha había otro alto ahí también que no, o sea, no se les pasaba las bolas. Ya. No pasaban las bolas. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de verle jugar a Washington, a Eduardo Aragón, pero nos decían que prácticamente él era un patrón en la defensa. El último hombre, sí. No se le pasaba una pelota. No se le pasaba. Entonces usted prácticamente pasaba ahí... Y realmente, o sea, tiros de afuera, ahí tocaba, porque no había que otra, porque ellos no podían parar esos tiros, entonces le tocaba a uno como arquero ahí desenvolverse, pero en realidad, o sea, la defensa para poder filtrar los delanteros, casi imposible por ahí. Una anécdota que quiero, antes de conversar, recuerdo en la Copa Pro de Juveniles, en la última que jugamos en Cuenca, digamos en la segunda, que el equipo, éramos tan sólidos el equipo, el mismo que participó en Riobamba y en Cuenca, éramos de clasificar, pero perdimos contra Pichincha, pero por el árbitro que nos jugó media hora más hasta que empate Pichincha. Y se inventó un tiro libre. Y en ese tiempo me acuerdo que era Valdeón el que pateaba. Y decían, tendrás cuidado, este es para tiro libre, es gol. Penal. Es gol. Yo recuerdo esa vez, la única vez en mi vida que había volado tan alto al ángulo, que le vi el ángulo ahí, le topé con los dedos la bola, pero fue tan fuerte el tiro que me dobló y se fue adentro. Y cómo caía al piso y ahí se acabó el partido. Y llorábamos todos, porque nos robaron el partido descaradamente. Pichincha es Pichincha, ahí claro, no nos podían quitar. Esa anécdota me acuerdo de la parte de los juveniles, ¿no? Listo, entonces, eso es la segunda Copa Pro, que me imagino debe ser después de lo de San Sebastián. Después de San Sebastián, claro. Y después vino la tercera cuando estuvo Argüello también ahí participando. Pero le cuento algo, Argüello no era delantero. Y esto nadie sabe. Esto va a enterarse ahora todo el mundo. Argüello era arquero. Mauricio Argüello era arquero y entrenábamos juntos. Lo que pasó con Mauricio es que el entrenador que teníamos era tan estricto y o sea, nos ponía a 3 jugadores así, separados a 1 metro y botaba la bola al otro lado y teníamos que volar por encima y ahí de que le tope a alguno a coger el balón. Bote el balón y al otro lado. Así eran los entrenamientos. O sea, terminábamos de entrenar con el resto de la parte física y aparte los arqueros y después el fútbol.
terminaba, yo realmente sí me enfermé ahí, o sea, el sobreentrenamiento. Pasó ese sobreentrenamiento y después volví, pero ya mucho mejor, mejorado. Argüello se desanimó ahí. Ahí es cuando él salió se salió de lo que es de arqueros y se fue a la delantera y ahí realmente encontró su puesto realmente que era ese. O sea, si no hubiera sido por ese entrenador riguroso, estricto, a lo mejor seguía siendo arquero. Sí. Y no llegaba ni a liga, nada. Y no llegaba, ¿no? Y siguiendo con lo que es ahora, con lo que es con San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Bonitas anécdotas, yo recuerdo en el Puyo, qué partido que nos ganamos. Qué partidazo, al inicio estaba duro, no lográbamos hacer el gol. Y luego ya hicimos el gol, qué alegría. Luego nos empatan. Y los nervios en el segundo tiempo, los 2 goles, 3-1 y ya, con eso ya estábamos de hecho. O sea. ¿Cómo eran los viajes, por ejemplo, en esa época? En bus. Claro, ¿no? Qué incomodidad. Y los buses, claro, que no eran los buses que ahora tenemos, ¿no? No, realmente sí podría haber tenido más comodidad, pero el problema es que San Sebastián no contaba con los medios suficientes, con recursos, porque la gente no la apoyaba. En esa época recién estaba naciendo San Sebastián. Entonces la gente todavía no apoyaba. Los recursos que tenía San Sebastián era realmente de los socios del club, de la gente que le gustaba, pero siempre había gente que estaba ahí atrás, ¿no? Siempre recuerdo chumaditos, pero que San Sebastián hasta el final. Hasta la muerte. Hasta la muerte, ya, sí. Guachito, ¿dónde cree usted, el tercer partido que es con Independiente, también lo tapa, y ese partido lo tapa en Otavalo? Sí. ¿Cómo se sintió ahí, por ejemplo? Ya el primero le tocó en Tulcán, el segundo en el Puyo, el tercero tapa en la tierra propia, difícil, porque realmente estando ahí con su propio público y todo, y recuerdo una falla mía. Yeah. Ahí es cuando casi se me derrumba todo, porque fue un tiro rasante desde fuera, y para mí los tiros rasantes al lado izquierdo era mi debilidad. Difícil. Entonces, el error mío fue que en lugar de estirarme a coger, puse el codo así y se me pasa el balón por aquí, por debajo entre el hombro y el codo, y se me va. O sea, me dijeron al arquero manos de mantequilla, que no sirves para... Gritaban desde las gradas, ¿no? Entonces, uno también aprender ahí, ¿no? Entonces, ¿ganaron ese partido? Ganamos ese partido también. Ganamos ese partido del Independiente. Ya para pasar al siguiente tema, para cerrar un poco el tema del fútbol, porque también me contaba que practica lo del andinismo, que también me gustaría topar ese tema. Antes de cerrar lo del fútbol, ¿dónde estaba Guachito en el momento en que el árbitro pita el final del partido en el Estadio del Batán contra el Huracán de Guayaquil y le proclaman campeón a San Sebastián? Yo estaba sentado en la parte donde estaban con el resto de la banca de jugadores de suplentes, estábamos ahí, y cuando terminó el parte final, pues salimos corriendo a abrazarnos, la felicidad, y el público no aguantó, se saltó por encima de las mallas, y nos cargaban a todos, nos llevaban en hombros a todos. Decían que robaban camisetas, robaban me sacaron los zapatos, guantes, todo. Sí, porque había algún video en algún momento que veía yo que prácticamente salían de calzoncillos, ¿no? Sí, sacaron todo. Sí, y después la vuelta a Otavalo con la copa. Con los carros, la gente ahí gritando y todo, y al pretil, y meterse a la pila en el pretil, y realmente proclamarse como... Pero todavía yo no asimilaba un campeonato como esos tan grande, ¿no? Realmente era un poco... Campeón nacional. Sí. Chévere. Guachito, el tema del fútbol me parece que sigue un tiempo más y concluye el tema del fútbol. Y usted se dedica prácticamente a su actividad económica, porque usted es guía turístico. Y eso le ha obligado también a seguir practicando otro deporte que es el andinismo. Cuénteme un poquito de eso. Bueno, realmente mi último partido con Copa en Prode fue a los 20 años, cuando participamos, cuando justamente estaba ahí con Argüello y todo eso. Entonces yo realmente tenía que tomar la decisión, yo estaba en la universidad y tenía que tomar la decisión, o mi profesión o el fútbol. Realmente yo quería ser profesional en el fútbol, pero hubo un poco de la rivalidad siempre, Ibarra y Otavalo, ¿no? Siempre me ocultaron a mí. Parece ser que había interesados, Liga, Barcelona, algunos, porque siempre había gente mirando. Y había, si hay por ahí que decían, no, ya está vendido ya.
No, él ya está contratado para otro equipo. O sea, yo nunca supe. Pero a la final, así ha sido de ser en la vida, ¿no? O sea, no fue para mí el fútbol profesional, pues me dediqué. Y estudié realmente la educación física en la universidad. Entonces tenía que terminar mi carrera y todo. Entonces desde ahí decidí retirarme. Porque las lesiones no esperaban, tenía algunas lesiones de los partidos y todo eso. Entonces ahí había uno que entrenar duro también para ser profesor de educación física y con lesiones era muy difícil, ¿no? Sin embargo, continuaba jugando en la universidad, pero ya no como antes, ya no en la misma. Concluye el tema de la universidad, obtiene su título de licenciatura en educación física y prácticamente también, como decía hace un momento, se prepara para el tema del andinismo. ¿Cómo descubre el tema del andinismo? Realmente, después que yo ya terminé, vine a trabajar en el Colegio Otavalo, estudié ahí y después fui profesor ahí mismo como profesor de educación física. Y en realidad no fue esa mi vocación. O sea, yo estudié educación física porque creí que como era deportista, pues iba a ser también un buen profesional en eso. Pero en realidad una cosa es ser deportista y otra cosa es ser una vocación como profesor. Estuve un tiempo y renuncié, dejé eso. Pero en esa época ya yo seguía estudiando otra licenciatura en idiomas en Ibarra en la Universidad Técnica. Mientras trabajaba en la mañana, en la tarde estudiaba. Saqué, porque me gustaba mucho el inglés, saqué ese título y luego pues empecé yo a caminar un poco porque aparte del fútbol también sí hacía un poco de caminatas, me gustaba la montaña, pero no tanto como ahora. Y en esa época, bueno, ya aprendí el idioma y todo, pero en el 80, hablamos de los años 80, el boom del turismo en Otavalo, ahí realmente es cuando empiezan las agencias a aparecer y pues no había guías. Entonces, venga, guacho, vea, usted sabe del inglés, le gustan las montañas, váyase. Qué lindo para mí, o sea, me pagaban, aparte que practicaba, encima me iba a pasear, o sea, decía yo lindo, ¿no? Yo buscaba gente hasta para llevarles gratis para practicar el inglés, porque esa era la única manera de aprender. Aparte que me pagaban, dije, lindo, gracias, entonces empecé ahí. Desde ahí se me empezó a abrir el campo en el turismo y dije, para mí realmente es el magisterio o ser profesor, no es mi vocación. Como no había en ese tiempo lo que es las universidades para estudiar turismo, entonces uno se formó empíricamente. Luego tomé un curso por 6 meses en la Corporación Ecuatoriana de Turismo en ese tiempo, CETUR, para formarme como guía profesional. Y luego de eso ya continué, tomé un curso de 1 año para ser como instructor de alta montaña. Ahí es cuando visité casi todas las montañas del Ecuador, las cumbres de casi todas las montañas del Ecuador. Qué experiencias más maravillosas, ¿no? ¿Cuál es la más bonita? La que le ha enamorado a Guachito y la que dijera, no importa el sacrificio, no importa las cosas, cuantas veces suba. Cotopaxi. ¿Sí? 4 veces la cumbre. Y la 4ª vez fui rayado, loco, como dice uno, ¿no? Me subí solo. Porque para subir a una montaña, alta montaña, hay que encordarse, subir encordada. Porque si uno cae, uno puede salvar a los otros que caen en una grieta. Y siempre es obligación encordarse. Ese día que yo llegué, todos mis amigos que eran montañeros y eran guías, estaban llenos las cordadas, porque era temporada de turismo. Yo, ve, llévame, no, ya estoy lleno. Ya. 4 podemos ir. No, ya sabes que 4 no se puede. A la final dije, no, yo me voy. Era noche de luna llena, no necesitaba linterna, pues estaba clarísimo el camino. Yo salí 2 de la mañana, el resto salieron 12 de la noche, porque se sale muy temprano en la madrugada. Yo salí 2 de la mañana, 2:30 de la mañana. Y les fui a alcanzar cerca de la cumbre a los primeros que salieron a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana en la cumbre casi. Y les pasé. Pero loco, decía, digo, no me quisieron llevar, pues ya estoy aquí arriba, ¿no? Esa es una de las anécdotas que más recuerdo de las ¿Qué tan duro es el tema del andinismo? Durísimo y peligroso. Porque si uno no sabe medirse, es un peligro grande. En el Cotacachi tuve 3 cumbres, es el más difícil, entre los más difíciles en roca. ¿Por qué? Porque tiene una pared más o menos de 70 grados, 80 metros de altura. 70 grados que hay que subir escalando y hay que saber escalar. En esa época, pues recién terminábamos de graduarnos porque el curso se dividía en páramo, roca, nieve y hielo, en 3 partes en el año. Estuvimos en el curso de roca, habíamos terminado ese curso y estábamos arañas. Vamos al Cotacachi, ¿qué más atraía? Y ese día hubo tormenta eléctrica. Y casi
casi no regresamos de ahí. Pero así son. Desde ahí ya uno empieza ya... Mucho respeto, ¿no? La montaña sí, hay que pedirle permiso. Cuando uno quiere subir hay que pedirle permiso porque no es tan fácil y hay que saber trabajar con las energías de las montañas. Caso contrario, uno dice, no, ya soy buenazo, pero rato menos pensado le cae a uno. Yo supe de muchos de mis compañeros que no se retiraron a tiempo, murieron en la montaña. Uno fulminado con un rayo en el Chimborazo, en la cumbre. Otros cayeron en la grieta y así, o sea, llegué a saber de ellos, ¿no? Pero lo que se llega a tener, esa interacción, esa fuerza de voluntad entre amigos y llegar a llevarse tanto es en la montaña cuando se siente el hambre, el frío, el cansancio. Ahí es donde se encuentra con los grandes amigos y con los grandes colaboradores, ¿no? Entonces, de las experiencias más duras que he pasado fue en el Rumiñahui. Para graduarnos hicimos de roca, hicimos las 3 cumbres del Rumiñahui y dormir en una cuevita con piedras puntiagudas en la espalda. ¿Qué va a dormir ahí? Esa fue una de las experiencias más muy bonita, al mismo tiempo bastante dura y realmente que valió la pena. Y Cotopaxi es el lugar para mí hasta ahora. En mi cumpleaños quise subir a la cumbre, pero ya prohibieron porque empezó otra vez a reactivarse. Pero estoy esperando que deje de estar en activación para en mi cumpleaños volver a celebrar en la cumbre del Cotopaxi. Qué bueno, Guachito. Sí. Me imagino que la preparación física también es parte fundamental para eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas de caminata al Cotopaxi, por ejemplo? Normalmente 6 horas, yendo despacio. En la última vez que yo subí solo, lo hice en 4 horas y media. Pero el físico también es envidiable que hay que estar en un físico de esos, ¿no? Ahora se puede normalmente 6 horas. La parte ya, los últimos metros, hablando de los últimos 100 metros, un poco difícil por la falta de oxígeno, ¿no? Cada 5 pasos y uno está respirando duro ahí, y sigue subiendo y sigue, pero regresa a ver y es lo fantástico de ver de arriba, o sea, si no has estado ahí, pues no lo puedes describir, dicen, ¿no? Entonces hay que estar ahí para saber lo que se siente. Me imagino. Guachito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar en la actividad deportiva? Usted hace un momento dijo que había estudiado el tema de la licenciatura en educación física, no fue el fuerte el hecho de poder enseñar, pero prácticamente el deporte ha marcado su vida desde sus inicios hasta el día de hoy. Sí. ¿Hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo va a ser el tema deportivo un eje fundamental de su vida, Guachito? Realmente uno no puede decir hasta cuándo, pero cuando a uno le gusta, pues continúa y continúa. Yo hasta ahora sigo subiendo montañas. Sigo haciendo actividad, sigo caminando bastante. Me encanta, me gusta mucho, o sea, es parte de mi vida, o sea, no puedo dejarlo de hacer. Y siempre estoy en contacto con la naturaleza. Otra de las cosas de mi pasión ha sido las aves. Tomé un curso de 1 año y medio para aprender a... diferenciar. Más que todo, a saber las especies de aves que hay, porque hay muchas especies, entonces saber qué aves, cuáles son, en qué hábitats están. Eso es otra cosa fascinante, ¿no? Aparte de que se hace montaña o está en el hábitat, uno también está mirando esta situación. Entonces, en la vida se va aprendiendo, nunca deja de aprender, nunca, y hay que estar, y estamos ahí. Entonces, como me preguntaba, ¿cuándo terminará? Yo continuaré hasta cuando pueda. Hasta cuando el cuerpo dé para seguir caminando. De mis clientes, de mis pasajeros, he visto que han venido en 75, 78 años, 75 años, y caminan par conmigo. O sea, digo, qué estado físico que viene, qué lindo, me mantendré así, ¿no? Eso es lo que se espera. Guachito, las últimas preguntas. ¿Su comida favorita? Mi comida favorita, me encantan mucho los mariscos en la costa. Lo que es aquí en la sierra, me gusta muchísimo el yaguarlocro, el morocho, las comidas típicas. Me imagino que se crió con eso. Sí, claro, mi mamá, pues, siempre ella preparaba el zumo del morocho y yaguarlocro, eso nunca faltaba y de las comidas que me encantaban. Chévere. Si pudiera pedirle un deseo a la vida, cualquier deseo, por más imposible que parezca, ¿qué sería? Mi deseo
es tener que Ecuador vuelva a ser lo que era antes. Era un paraíso de paz. Además tenemos tanta violencia, tanta situación, nuestra juventud se ha dañado tanto. Y mi deseo más grande es que Ecuador vuelva a ser un paraíso de paz y que todos vuelva a ser como era antes. Era paz, tranquilidad, alegría, uno podía salir, caminar, estar tranquilo. Uno en la montaña, en los lugares está tranquilo, pero cuando va a las ciudades ya uno se siente nervioso. Difícil, ¿no? Difícil. ¿Se arrepiente de algo en la vida? No creo. No me arrepiento de nada. Todo ha sido experiencia. Todo ha sido experiencia. Todos los golpes que uno ha recibido para aprender. Y si, por ejemplo, hemos visto que ha probado todos los deportes, bueno, de todos. De todo, ¿no? Pero ¿con cuál se quedaría? Me quedaría con la montaña. ¿Ya? Me quedo con la montaña, sí. Hasta natación, pero no me gustó. No me gustó y lo dejé. Chévere. Sí. Bueno, Guachito, ha sido un gusto el hecho de tenerle aquí. He podido conocerle de mejor manera. Siempre había esta como curiosidad, ¿no? Por conocer quién fue el golero, el arquero suplente de San Sebastián en esa gesta histórica también. Y habían contado mucho sobre el tema de Guachito como portero, como arquero. Hoy día pues he descubierto también que no fue solo arquero, ¿no? Que fue saltador, fue voleibolista, sí. Deportes que a veces no se practicaban mucho aquí, ¿no? Me imagino que también en el barrio de Los Portales en algún momento ahí jugaban la pelota de mano también, ¿no? Me imagino que también por ahí algún rato de niño por lo menos se ponía a ver pasar la bolita, sí, a ver cómo era. Y Guachito, yo le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista y pues le deseo lo mejor del mundo en su profesión, que siga disfrutando así como lo hace. Yo le veo a usted cuando habla de la montaña y se le ilumina el rostro y es bonito ver a una persona así, ¿no? Con esa ilusión, con esa fantasía todavía, a pesar de que, como dicen, por ejemplo, conforme va pasando el tiempo, uno va como decayendo en el tema de sus anhelos, de sus cosas. Yo le veo a usted con prácticamente 61 años y le veo todavía sonriente, y cuando habla, como digo, de la montaña se le ve todo ilusionado. Espero que siga así y espero que la vida le regale pues no 1, 2, 3 cumbres, sino las que tengan que venir y que pues sea para bien de usted, ¿no? El último consejo, Guachito, ¿qué les dejaría de consejo a las personas que nos están mirando, que a lo mejor no se atreven a subir la loma de Cotama, la loma de Iloma? ¿Qué consejo les daría? Miren, no dejen pasar la oportunidad de la vida que les da. No esperemos a decir mañana. Hágalo en el momento que uno quiere, el momento que uno lo siente. No guarden el dinero para decir mañana me voy de paseo. Hágalo ahora. Mañana no llega ese día. No lo posponga. Si quiere irse a la laguna de Cuicocha, váyase. Si quiere irse a Baños, si quiere irse a cualquier lugar. Nuestro país es tan maravilloso, tan grande, tiene tantas cosas que ver, que uno se queda maravillado. Yo soy enamorado, completamente enamorado de mi país. No lo posponga, hágalo. ¿Por qué? Porque mañana ya es tarde. Yo cuántas veces me he arrepentido de no haberme ido. Ahora no. Digo, quiero irme a tal parte, cojo el carro y me voy. Aunque ya conozco todo el Ecuador, todo excepto Galápagos, ya me voy. Pero a la gente les doy como experiencia esto. No lo dejen pasar, no lo dejen para mañana. Aprovechen ese día. Y a la juventud, dedíquense al deporte. No jueguen en el celular fútbol, salgan a jugar, salgan a la naturaleza, estén en contacto con la naturaleza, con los animales, con la montaña. La energía que Dios les da les va a mantener jóvenes toda la vida, les va a mantener con un espíritu joven, con esas ganas de vivir y de salir adelante y esa lucha por ser uno mismo. ¿Eso le ha dejado el deporte a usted, me imagino? Me ha dejado el deporte, me ha dejado la naturaleza, la montaña, me ha dejado todas estas cosas. Chévere, Guachito. Guachito, le agradezco mucho por haber estado. A usted muchísimas gracias y pues felicitándole por este lindo programa. Es maravilloso porque es algo único y auténtico. Sígalo haciendo. Ahí estamos luchando porque esto se siga manteniendo en el tiempo. Ha sido Guachito Villamarín, un directo amigo de mi padre también. Mi padre
rogaba y pedía que esta entrevista se dé y pues el día de hoy se ha podido dar. Como decía Guachito, no pospongan para el día de mañana, traten de hacerlo en el momento que tengan que hacer. Mire, es facilito. Hace momentos hablábamos con Guachito y decía, ¿cómo se prepara usted para la montaña? Dice, yo tengo el pan de leña al frente de mi casa, pero no es esa la intención. Cojo mi bicicleta, recorro 6 kilómetros y vengo con el pan de leña a mi casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Saque a pasear al perro, saque a caminar a su esposa, a su esposo, coja a sus hijos, lléveles a un lado donde no haya ruido, donde no haya electricidad, donde no haya wifi y camine, haga algo, haga deporte. Siempre es bueno estar en movimiento. El cuerpo no se atrofia porque nos movemos, sino porque no nos movemos. Entonces, más bien, ese es el consejo que les daría, y repito también las palabras de Guachito. Así es que estaremos encontrándonos con ustedes la próxima semana con más de este Café Con aquí en Huella Deportiva, y pues ha sido un gusto el hecho de estar con ustedes una semana más aquí en un Café Con. Hasta pronto. Gracias, un saludo.